y bueno, pues vamos a ejercerla en este foro. Esta mesa redonda hemos llamado Mujeres ITMA Cambiando el Futuro. Bueno, es una iniciativa que llevamos muchísimo tiempo queriendo realizarla y por unas cosas y otras no hemos podido, ¿no? Nos retrasó un poco toda esta situación que hemos tenido, pero bueno, yo creo que se ha dado la oportunidad y estamos muy ilusionados todos, muy ilusionadas bueno, de poder realizarla. Y el objetivo es, por supuesto, poner en valor el trabajo que las mujeres están realizando en este sector. Es una oportunidad muy interesante en podernos juntar todas, aunque sea a través de este medio, y compartir, ¿no? Porque se trata de compartir, crecer juntos y, por supuesto, aportar al sector del Facility Management todo lo que nosotras podamos aportar, ¿no? Bienvenidos todos y todas, muy ilusionados que se hayan incorporado hombres a este foro y por supuesto esperamos que participéis y que nos apoyéis en esta situación. Por temas logísticos, por favor, apagar las cámaras todos excepto los que vamos a formar parte de esta mesa, sobre todo para agilizar un poco todo, el sonido también. Si tenéis preguntas lo vais realizando en el chat que tenemos en el sistema y al final de la mesa pues iremos contestando estas preguntas, ¿de acuerdo? Se va a grabar esta sesión y la tendréis disponible el viernes que viene, la publicaremos en nuestro newsletter y podéis escucharla o reenviarla a quien consideréis oportuno. Muy bien, la sesión durará aproximadamente 1 hora y luego, bueno, pues tendremos unos 15 minutos de preguntas para poder contestarlas. Y sin más, pues paso a presentar la mesa, que está compuesta por Carmen Castellano. Carmen es Business Unit Manager en CT Activa, ella es ingeniera en telecomunicaciones, con vocación de consultora de procesos, y la casualidad hizo que el Facility y ella se cruzaran en el primer trabajo y, bueno, y hasta hoy sigue trabajando en el sector. Es una mujer muy apasionada de la tecnología y de los sistemas, siempre, por supuesto, que estén a nuestro servicio y no al revés. Y tiene un programa superior en dirección de proyectos en IE Business y que le permitió complementar su formación técnica. Tenemos también a Jordana Galicia, ella es Head of Marketing and Communication en la empresa ISG y bueno, ella se describe como una apasionada de la escritura y ha dedicado toda su carrera laboral a la comunicación, especializándose en la comunicación interna y externa en ambientes internacionales y en la creación de sistemas, procesos que acerquen a los empleados, departamento y unidades de negocio y clientes a entornos de trabajo más dinámicos y equilibrados. Tenemos también a Soledad Regal, consejera y directora de reputación de marca de Actio, y después de formarse y trabajar en diferentes empresas y sectores, se incorporó a Actio, que es la empresa familiar. Bueno, es una persona muy dinámica, es proactiva, positiva y le apasiona el trabajo. Y bueno, le gusta involucrarse en la actualidad social y empresarial y desde su posición de portavoz siempre está dispuesta a representar a colectivos del diseño y defender el valor de las pymes en el tejido empresarial del país. Y por supuesto, y uno de los motivos por el que está es dar visibilidad a la mujer como profesional y especialmente en cargos de dirección. Eva, bueno, ella es ingeniera de caminos, tiene un máster en participación público-privada, un programa ejecutivo en Facility Management y es experta en coordinación de seguridad y salud de obras de construcción. Tiene mucha experiencia en el sector de la construcción, en obra civil, en construcción de edificación y bueno, y coordina proyectos de Facility Management. Y tenemos a Marta Sevilla, que es, aparte de ser miembro de la Junta Directiva de ISMAD, es consultora estratégica en gestión del cambio, licenciada en Económicas y máster en Dirección de Exadi y ha desarrollado su carrera profesional en la multinacional Xerox. Y tras una etapa comercial y en marketing, abordó desde recursos humanos, y esto es muy importante, el plan de igualdad de la compañía y después pasó a desempeñar la función de Head of Real Estate and Workplace para España y Portugal. Muy bien, bienvenidas a todas. Y bueno, pues para empezar, a mí me gustaría introducir el tema, por supuesto, yo creo que es inevitable, el tema de COVID, el tema que llevamos toda esta última época del año sufriendo. Y para no hablar del tema de oficinas, que yo creo que se ha hablado muchísimo durante todo este tiempo, cómo afecta el COVID en las oficinas, hemos querido introducir el tema de las ciudades, ¿no? Obviamente el COVID va a cambiar el panorama de las ciudades, el panorama que estamos viendo, y a mí me gustaría saber vuestra opinión de cómo después de esta época tan complicada que aún no ha acabado, desgraciadamente, donde se ha puesto de manifiesto nuevas formas de reunirnos, optimizar tiempos, ¿cómo pensáis que va a influir en el paisaje futuro
en el paisaje urbano, el transporte, la restauración, las carreteras. Y bueno, Soledad, empezamos por ti. Si te parece, ¿cómo piensas que esto nos va a influir? Bueno, la crisis yo creo que nos ha desestabilizado, nos ha roto todos los esquemas, hemos tenido que rediseñar los procesos, los servicios, los productos que hacíamos, y sí que está claro que las ciudades, que la sociedad y que las empresas ya hemos cambiado. No existe una nueva normalidad porque realmente nunca vamos a volver a la posición anterior, ¿no? El tema de la salud, la sostenibilidad, el cuidado por la ciudad, la movilidad. Y de ese tema me gustaría hablar, ¿no? La movilidad, cómo va a influir esta pandemia en ese caso concreto. Y me gustaría hablar del ejemplo del trabajar desde cualquier lugar. No tanto el teletrabajo, el trabajar en casa, sino la flexibilidad que la sociedad ha visto y las empresas hemos visto de poder trabajar desde cualquier lugar, también en la casa, en la oficina o en espacios terceros. Pero esto sí que tiene muchísimo que ver con la regulación, con el marco regulativo que ahora mismo está definiéndose en España. De hecho, ya sabéis que el Gobierno lanzó una propuesta para que todas aquellas entidades, empresas, asociaciones que quisieran aportar su granito de arena en este sentido, pues que lo hicieran. Nosotros formamos parte de un observatorio para intentar definir cuál debería ser el proceso de la estrategia para trabajar desde cualquier lugar, y en ese punto sí que es muy importante cómo de flexibles vamos a ser. Si vamos a hacer una regulación súper exigente en el que al final, por ejemplo, el empleador tiene que asumir todos los costes de ergonomía, de prevención de riesgos laborales, de luz, de agua, de wifi, para que el trabajador pueda hacer, pues eso, teletrabajo en su casa o en cualquier lugar, eso va a complicar un poquito más las cosas, pero si se hace desde un marco legal un poquito más abierto, un poquito más flexible, creo que se ha demostrado ya en la pandemia que teletrabajar es posible, vamos a hacerlo de manera profesional, eficiente, rentable, con los equipos y con las relaciones adecuadas, ¿no? Pero para eso sí que necesitamos que todo el sector, que todos nosotros empujemos para poder teletrabajar profesionalmente, ¿no? Desde la manera en la que la hemos hecho ahora, que ha sido una convivencia familiar, de trabajo, de cocina y de muchas cosas, y sí hacerlo con las garantías, las exigencias, los recursos, la ergonomía y el marco legal conveniente, ¿no? Por eso yo pienso que las ciudades sí que van a ser modificadas más o menos, muy dependiendo de esta regulación que ahora el Gobierno ha lanzado, que se llama teletrabajo. Sí, es cierto que todavía nos quedan muchas cosas muy por ver, ¿no? Y que el Gobierno todavía también se manifieste en todo, pero obviamente es necesario esta regulación. Y Carmen, de toda esta situación que hemos pasado, ¿no? Y que bueno, hemos ido asumiendo, ¿qué es lo que a nivel ciudad te gustaría que continuara, ¿no? Yo creo que de todo hay que saber una parte positiva, y entonces, ¿qué es lo que yo creo que debemos quedarnos con ello? Sí, a mí me gustaría que continuara la parte de reducción de contaminación. Yo, en todo el tiempo que llevo aquí viviendo en Madrid, que es toda mi vida, más de 40 años, nunca había tenido la oportunidad de ver Madrid sin la boina. Siempre lo habíamos visto a través de la boina de contaminación. Es un recuerdo que tengo de pequeñita y que se ha ido manifestando, y de hecho se ha ido incrementando y estropeando el resto de los años. Y sin embargo, han bastado 2 meses de paro para que esa boina desaparezca, la calidad del aire mejore y se demuestre que realmente sí que las medidas que se estaban tomando de reducción de tráfico van en la dirección adecuada, y que tenemos que empezar a ser un poco más conscientes de cómo está afectando el tráfico y nuestro comportamiento con la ciudad, porque a fin de cuentas es donde vivimos. Entonces yo creo que siempre hay todo, me gusta ver el punto positivo de todas las situaciones. Creo que aquí no podemos perder el foco en el medio ambiente. Leí recientemente un artículo también que comentaba que después de cada una de las crisis se había producido un efecto rebote en contra del medio ambiente, se había incrementado el consumo, se había incrementado muchísimo el uso de maquinaria, industria, etcétera, y eso había hecho que la contaminación subiera, ¿no? A mí me gustaría pensar, y esto ya es un deseo, que aprendamos, que hagamos, como bien ha comentado Soledad, aprendamos que hay otras maneras de trabajar, que no todo es presencial, que el teletrabajo fomenta no solo la concentración, sino que también además nos va a permitir cuidar mejor nuestro entorno, optimizar recursos, optimizar tiempo y a fin de cuentas pues tener una sociedad un poco mejor, ¿no? A mí me gustaría
como deseo particular que esto se prolongara, no de manera definitiva, pero sí, por lo menos en la medida de lo posible, en el tiempo. Muy bien. Bueno, yo creo que todo es un pack, ¿no? Al final. Sí, ¿No? Si dice teletrabajo, estupendo. Muy bien, y para el tema del talento, porque yo creo que también habrá un cambio, ¿no? En cuanto a la retención del talento, ¿no? Bueno, ya lo estábamos viendo con nuevas generaciones que se incorporaban y demás, pero yo creo que esta situación yo creo que también hace que la retención del talento cambie, ¿no? Se busca a lo mejor más flexibilidad o se tiene más en cuenta el tema del bienestar, ¿no? A lo mejor ya no es el tema del salario como hasta hace poco se tenía. Entonces, Eva, ¿qué piensas que para retener el talento, qué nuevas estrategias pueden seguirse? Yo creo que un poco lo introducía Soledad al principio. El COVID ha traído muchas cosas nuevas, es un punto de inflexión. Habrá algunas que permanezcan, otras que a lo mejor desaparecen y otras que se queden a medio camino, por así decirlo. Una de las que ya vislumbramos que va a cambiar es el tema del trabajo y en cuanto a la retención y a la captación de trabajo, yo creo que tiene que pasar porque las empresas cambien un poco el modelo en cuanto a lo que le van a ofrecer al trabajador. El trabajador obviamente se va a mover, el tema económico es fundamental, pero ahora también buscará otra serie de elementos que le satisfagan en su vida personal, de forma que al final sea un todo y se sienta mejor. Es decir, pues lo que comentabas en relación a la flexibilidad, la conciliación, seguridad, bienestar. Eso que tanto se venía hablando en los últimos años de conciliación, de la no consecución de la conciliación familiar, a lo mejor algo tan negativo como puede ser la pandemia puede traer algo positivo en ese aspecto, ¿no? Que se consiga, no sé si al 100% o en un porcentaje muy alto, el tema de la conciliación. Sí es cierto que yo creo que esto tiene que pasar por una remodelación, entre comillas, o por un modelo de gestión en las empresas un poco diferente, porque ahora tenemos que pasar a un modelo mucho más basado en la confianza. Ahora yo te estoy viendo que estás 8 horas sentado en una silla y yo sé que estás ahí y te estoy viendo. Pero a partir de ahora, si las empresas se dirigen hacia, como parece ser, que muchas van a ir hacia un modelo mixto de 2 o 3 días presenciales o lo que se considere o lo que pueda, dependiendo de los equipos de trabajo y a lo que se dedique la empresa, habrá una parte del tiempo en la que el jefe no esté viendo a la persona lo que está haciendo. Entonces, tienes que ir hacia un modelo muchísimo más basado en la confianza, con unos líderes que sean tecnológicos, que no tengan miedo al cambio, a la versión, a decir, bueno, pues ahora tengo que coordinar un equipo que no va a estar 100% presencial conmigo, sino que van a estar cada uno trabajando en el entorno que consideren y a lo mejor pues con una flexibilidad de horario que no va a ser de 8 a 4, de 8 a 5, de 8 a 6, ¿no? Entonces, eso tendrá que pasar por ahí. Para las empresas yo creo que puede tener beneficios independientemente de hablar de un punto económico, de que si la gente teletrabaja necesitaré menos espacio, menos alquiler, menos de gestión de servicios. Eso es otro melón que habrá que abrir por otro sitio. Pero desde el punto de vista de la productividad, si los trabajadores consiguen estar más contentos, por así decirlo, pues porque tienen una serie de elementos que les favorecen en su vida, tanto personal como profesional, pues habrá una mayor productividad, tendrá una mayor financiación hacia la empresa y será mejor para todos en conjunto. Y yo creo que un punto importante aquí también es el hecho de que se podrá contratar personas que no vivan en el mismo... gente vive en Cuenca, tiene un currículum fantástico y no puede dejar Cuenca y es una persona buenísima para trabajar en una empresa del IBEX que está en Madrid y de otra forma no tendría la opción, y a lo mejor esta nueva forma de trabajar sí que permite pues aglutinar equipos multiculturales y multidisciplinares que den diversidad a los equipos. Así que bueno, eso podría ser un punto positivo. Sí es cierto que tenemos que enlazarlo con lo que Soledad decía al principio, a ver la regulación normativa como bien. Es muy fácil verlo así, pero dependiendo de cómo sea el marco normativo, habrá empresas que puedan o no puedan permitirse ese tipo de flexibilidad, entre comillas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Jordana, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este tema? El tema de retención de talento. Me parece muy interesante y creo que un punto importante que tenemos que empezar a tomar en cuenta como organización es la cultura organizacional. Es decir, todo el tema de comunicación antes se dirigía
a la propia oficina, a los empleados de forma presencial. En este caso, ahora, las empresas deben encontrar nuevas formas y estructuras que atraigan, que incentiven, que retengan a todos los trabajadores que quieran mantener, ¿no? Entonces, si bien esto va a ser muy complicado porque ahora la gente no va a estar de forma presencial, es decir, no vas a tener tú un resultado tangible en donde puedas ver si todas tus estrategias y esfuerzos de comunicación y de organización están funcionando o no porque la gente está fuera. Yo puedo poneros como ejemplo la situación de mi marido. Mi marido lleva más de 15 años trabajando en empresas extranjeras sin oficinas en España. Él tiene que trabajar siempre full time en home office y la forma en la que la empresa se relaciona con él ha sido muy interesante. Y vas viendo cómo la empresa va teniendo estas formas en donde se acerca a sus trabajadores. Por ejemplo, en cuanto empezó la pandemia y ante esta escasez de guantes y de mascarillas que todo el mundo tenía, pues de repente recibimos por sorpresa un kit COVID-19 en donde la empresa le había proporcionado un cierto número de guantes, una caja o dos de mascarillas, geles desinfectantes. Entonces son esos pequeños puntos los que van dándole al empleado esta sensación de pertenencia, de ser querido y de ser cuidado, ¿no? Y de la misma forma, pues hay que ver qué formatos de comunicación se van dando en donde el único objetivo sea el de acercar al equipo que está lejos, que está físicamente lejos, ¿no? Antes era muy común el team building en donde todo el mundo se iba y pasabas una tarde con tus compañeros y era muy interesante, pero ante esta imposibilidad de estar juntos, ¿cuáles son los medios en los que debemos de basarnos ahora para juntar y para hacer piña de tus equipos, ¿no? En el mismo contexto de mi marido, pues hay llamadas telefónicas que le llaman emocionales, en donde pues el único motivo de la llamada es simplemente preguntar cómo estás, cómo te sientes, qué estás viviendo en tu ciudad, porque obviamente cada uno de los empleados está repartido en diferentes partes del mundo. Y bueno, son estas estrategias que creo que son interesantes y muy importantes de tomar en cuenta para finalmente hacer que el trabajador se quede en un entorno que le va a brindar libertad, que es lo que muchísima gente está buscando y las nuevas generaciones lo están buscando tanto, flexibilidad, que le brinde beneficios, desarrollo y seguridad, en donde ya la oficina y el espacio físico empieza a ser un tanto lejano, ¿no? Muy bien, lo que has comentado, lo de tener esas reuniones, ¿no? En las que, oye, hablas con que el café se ha suprimido, ¿no? Para mí el tema del café es un tema importante, ¿no? Llegabas por las mañanas o aprovechabas, tenías una charla con tus equipos, tomabas un café, ya, ¿qué tal estás? Claro, no perder ese punto, ese contacto emocional, yo creo que es muy importante, ¿no? Y sobre todo, yo creo que para nuestra cultura, ¿no? Probablemente en otras culturas no es tan necesario, pero yo creo que en la cultura latina sí que esto es fundamental, ¿no? Este contacto, muy buen punto. Muy bien, a mí me gustaría... Perdona, sí, me gustaría añadir aquí una cosa, que es que en hilo con lo que ha dicho Jordana y con lo que estáis comentando, yo creo que nosotros que no tenemos la cultura de teletrabajo que probablemente tengan las empresas para las que ha trabajado el marido de Jordana, yo creo que esto es un punto fundamental porque muchas veces nos organizamos muchos scrum matutinos, que lo llamamos así, para organizar el trabajo, para controlar que la gente realmente esté haciendo lo que tiene que hacer, pero hay una parte fundamental que es la social. Nosotros estamos intentando también organizar cafés virtuales, porque esa parte fomenta una cosa que se puede perder, que es la creatividad. Entonces, del café salen ideas. Pones en común con gente que normalmente no es de tu grupo, que no es afín, no tiene por qué ser exactamente las personas con las que trabajas día a día, ¿no? Y yo creo que genera esta apertura que estabais comentando al principio, que comentaba Eva, que yo creo que es fundamental y que podemos llegar a perder en una situación así. Entonces, Fijaros una cosa, perdonad que os interrumpa también, que una de las palabras que más estamos utilizando es la palabra cambio. Creo que todas las que habéis hablado hasta el momento, en algún momento de vuestro speech habéis utilizado la palabra cambio.
Y sin embargo, algunos estudios establecen que después de una gran crisis o de un gran cambio de la naturaleza que sea, el 40% de las personas que han experimentado ese cambio, al cabo de 2 o 3 meses, vuelven a la absoluta normalidad como si nada hubiera ocurrido. O sea, 40% me parece un porcentaje bastante alto. Con lo cual, pienso que el otro 60% de las personas que sí que estamos dispuestas a cambiar y que estamos en la onda de que nada va a volver a ser igual después de esto que hemos vivido, tendremos que convertirnos en agentes del cambio para el futuro, para arrastrar a ese 40% y realmente hacerles ver que las cosas sí que han cambiado. Que nada va a volver a ser como antes. Y lo tenemos que tener, yo creo que en muchos en hábitos. Vamos a ver cuando nos incorporemos de manera un poco más masiva en septiembre a la oficina qué es lo que ocurre, pero yo creo que nuevos paradigmas se van a poner encima de la mesa que aún no los conocemos y vamos a tener que trabajar sobre ello de manera intensa. Urgente, sí, sí. Y fíjate tú, Marta, yo también me gustaría añadir a este discurso el hecho de que Carmen decía, somos seres sociales, necesitamos esos cafés virtuales y más nosotros que somos mediterráneos. Podemos perfectamente patentar las videoconferencias que nos conectan con nuestros equipos que a lo mejor en otras culturas más anglosajonas o de maneras distintas no lo tienen. Pero nosotros... El cambio, el nuevo paradigma lo tenemos que abordar, pero sin perder nuestras raíces, nuestra manera de ser, de socializar, de conectar, y creo que es posible. Pero claro, es el equilibrio ese tecnológico humano que... Es verdad que en nuestra cultura sí que se requiere esa parte más social. Pues incorporémosla también, ¿por qué no?, a través de la tecnología. Estupendo. Sí, sí. Muy bien, muy interesante. A ver, a mí me gustaría, yo aquí tengo una pregunta y es muy relacionada también con bueno, pues cómo ha perjudicado esta situación a las mujeres, si ha perjudicado más a los hombres o no, a las mujeres más que a los hombres. A ver, la emergencia que ha derivado del COVID ha provocado impactos sobre las mujeres y ha profundizado desigualdades de género existentes, tanto en el interior de los hogares como fuera de ellos, ¿no? Todos, yo creo que somos conscientes todos de verlo en las noticias, en los hospitales, en los centros sanitarios, en el trabajo y también en la política, ¿no? Sabemos que esta realidad requiere que la participación igualitaria de las mujeres en las decisiones y el enfoque de género sean elementos centrales en las políticas de mitigación, ¿no? Entonces, ¿pensáis que realmente esta situación ha perjudicado más a la mujer que a los hombres? Marta, ¿cómo lo ves un poco tú para continuar? Pues Raquel, desafortunadamente sí. Y no es porque lo diga yo, sino porque hay datos objetivos que lo dicen. Leyendo los datos de la encuesta de población activa que salieron pues, hace una semana, os doy algunos datos que los tengo aquí. Dice que la tasa de empleo de las mujeres es un 11% más baja que la tasa de empleo de los hombres. Y además la tasa de paro supera en 3,5 puntos la tasa de paro de los hombres. Pero eso no significa que las mujeres no estén trabajando. Desafortunadamente, muchas mujeres están aún en épocas de bonanza trabajando en economía sumergida, como empleadas del hogar, desprotegidas, sin contrato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en los momentos de crisis, pues esas mujeres se ven completamente golpeadas, ¿no? por todo esto. Muchas de ellas son responsables de sus familias. A lo mejor esos sueldos son los únicos que entran en las casas y realmente es un panorama bastante desolador, teniendo en cuenta también que el sector servicios, sobre todo el sector del turismo y la hostelería, tiene un peso económico muy importante en la economía de nuestro país y muchas mujeres trabajan en ese sector, pues imaginaos lo que está siendo esto. Ya en el ámbito empresarial, ya no tengo datos, ya no puedo hablar y ya únicamente percepciones, que a lo mejor pues cualquiera de las personas que tenemos en la mesa nos puede hablar mejor, pero desde luego el impacto ha sido enorme desde el punto de vista objetivo y de los datos y bueno, un poco marcha atrás, ¿no? Parece que cada vez que tenemos una crisis, todo lo que se ha avanzado, volvemos a dar un paso atrás y a retroceder.
Con lo cual, pues los gobiernos deberían de verdad, los gobernantes deberían de verdad tratar de trabajar en esto y no sé de qué manera podemos proteger más este colectivo. Sí, es cierto. Y Carmen, ¿tú crees bueno, cómo ha sido, ¿no? esta época, las mujeres trabajando desde casa? ¿Cómo crees que ha afectado? Nos ha afectado a nivel emocional, personal, trabajo, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Claro, al final nosotras, aquí sí que me permito usar directamente solo el femenino, tenemos una función en el hogar que sigue siendo más fuerte en el 90% de los casos que la del hombre. Entonces, el hecho de tener la familia, tener los niños en casa, tener que hacerse responsables de las tareas del hogar, porque muchas veces, aunque lo tuvieras contratado fuera, en esta situación tampoco podías permitir que entrara nadie en tu casa. Entonces, al final, yo creo que hemos tenido que hacer malabarismos las mujeres, en cierto modo, incluso un poquitito más que los hombres, de manera cultural, acomodando también todas estas tareas a nuestro día a día. Y me permito decir que nosotros no nos podemos permitir fallar en el trabajo, porque al final tenemos un nivel de exigencia con nosotras mismas muy alto, precisamente por todo este tema de desigualdad, por cómo se nos mira, etcétera. O sea, no podemos dejar de trabajar, ¿no? Con lo que ha sido, en cierto modo, a mí, por ejemplo, pues me ha costado durante una época. Además, yo he tenido una situación personal que además tenía a mi madre enferma, con lo que tienes que ir encajando todas las cosas y ser una supermujer como buenamente puedes, porque no lo somos, ninguna lo somos, e intentar apañar todo, ¿no? Y yo creo que Eva tenía alguna cosa, ¿no? Más que comentar sobre la cosa. Sí. ¿Alguna experiencia, Eva? A nivel, para que nos riamos un poco, no, fue ayer comentando, si es verdad que cuando hablamos de esta pregunta me acordé, pues bueno, durante justo en medio de todo el periodo del confinamiento me llegó una noticia, no sé si la leí por un enlace de WhatsApp o cómo llegué a la noticia, que bueno, que hablaba de cómo se habían dividido las tareas en el ámbito doméstico en las familias entre el hombre y la mujer. Bueno, era muy largo, la conclusión final era que las mujeres dentro de lo que es la casa habían hecho prácticamente todo. No quiero, como hay hombres por ahí, no quiero que nadie se sienta mal, estamos hablando de, bueno, no sé cómo harían el muestreo, es algo estadístico, pero bueno, que mayoritariamente las mujeres pues se habían encargado de todo lo que en la casa, pues la limpieza, los niños, los deberes del cole de los niños, lavadora, y los hombres principalmente habían adquirido una única tarea que era ir a hacer la compra. Entonces, justamente aquellos días mi hijo estaba haciendo un trabajo de pintura rupestre y viéndolo pensé, digo, mira, hemos evolucionado mucho, hemos llegado a la luna, estamos en una era totalmente tecnológica y digital, pero en lo básico estamos en el mismo sitio. El hombre sale a cazar, la caza de ahora es que el hombre va al Mercadona o a Carrefour a hacer la compra y la mujer se queda en casa haciendo todo lo demás y cuidando de los niños, ¿no? Un poco... Bueno, que no se nos sientan ofendidos los hombres. Es estadística pura, o sea, no es opinión de Eva ni de ninguna de nosotras, pero es que es noticia. Bueno, es una experiencia graciosa. Pero, a ver, y después de todo esto, Soledad, ¿tú cómo piensas que si esta situación nos puede perjudicar el teletrabajo en el futuro a las mujeres o no? ¿O crees que esto evolucionará? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo, referente a lo de Eva, no sé si es estadística o no, hablo por mi caso personal, así ha sido, de todas. Y decirte que me preocupa mucho, yo me he sentido bastante agobiada y sobrepasada en este momento de pandemia, porque, como decía Carmen, quieres hacerlo todo, quieres hacerlo bien y además hacer como que todo lo que está pasando fuera, que es muy duro, pues cómo lo cuentas, ¿no? ¿Qué storytelling vas a contar a tus hijos para que de alguna manera lo vivan, pero no desde una perspectiva traumática? Pero a mí realmente lo que me preocupa es la visibilidad de la mujer en este entorno, porque lo que va a pasar o lo que venía pasando es que muchísimas mujeres acababan desarrollando muchísimos proyectos, ejecutando grandes planes, pero cuando teníamos que exponernos al público, cuando teníamos que ser visibles, hacer networking, pues quizás lo dejábamos a nuestros compañeros de equipo. Y eso pasaba antes de la pandemia. Si ahora nosotras, que tenemos una capacidad de absorber y de comprometernos
tanto que creo que a veces nos perjudica, seguimos con la dinámica de equilibrar todo lo que hay fuera y dentro de la casa, seguir manteniendo el orden y la rutina, nos quedemos más en casa y no salgamos a conectar con los equipos en la oficina. Y si tú no eres visible, tú no creces, ni a nivel personal ni a nivel profesional. Y este punto de visibilidad, de marca personal, lo encuentro muy necesario. Y desde casa se puede hacer marca personal, pero hay que equilibrarlo en la salida, hay que equilibrarlo en las conexiones con encuentros, con reuniones. Os tengo que contar que soy cofundadora de Women in Office Design, que es un colectivo que nació en Londres y ahora mismo en España estamos desarrollándolo. Y una de las cosas más interesantes es que las arquitectas, las interioristas, las ingenieras, las diseñadoras, muchas veces realizan ellas los proyectos, pero en el momento de darle visibilidad a su imagen, a su marca personal, cogen una segunda línea y a lo mejor no van a ese evento, no van a ese networking. No digo que esté pasando a nivel global, pero en general, por nuestra cultura, por nuestra trayectoria, por miles de situaciones, por nosotras mismas, eso pasa. Imaginaros ahora, después de la pandemia, si todas nos centramos en hacer los 365 días del año, en nuestro trabajo, nuestra labor profesional y personal, solo desde casa. Me da mucho miedo, ¿eh? Yo no quiero ser, pues bueno, muy tal, pero sí que es verdad que me da miedo que eso se potencie todavía más. Sí, bueno, al final también es un tema que depende mucho de nosotras, ¿no? Y ahí tenemos Exacto. que ser fuertes en ese aspecto, ¿no? Y de poner las medidas, ¿no? Exacto. Nosotras y la estructura organizativa, ¿eh? La propia organización de la empresa, de la sociedad, del gobierno y después nosotras mismas, por supuesto, las primeras. Muy bien. Bueno, hablando de temas de desigualdad, ¿no? Creemos que es un tema del pasado, es un tema del presente, estamos viendo que no, que puede seguir habiendo desigualdad en el presente. Y bueno, a mí me gustaría pensar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Si realmente hay igualdad. Sabemos que la brecha de desigualdad ha disminuido en España, pero desgraciadamente sigue existiendo y es una realidad. Y así lo demuestran las cifras sobre los salarios medios de empleo, datos sobre conciliación, cargos de responsabilidad e inclusión social. Bueno, pero hay muchos ejemplos, ¿no? Y estos son algunos. Carmen, a mí me gustaría ver, porque yo creo que este tema es más de experiencias que de datos y estadísticas, ¿no? Y conocer experiencias del pasado y ver cómo hubiera ocurrido en el futuro, en el presente, ¿no? Yo creo que esto es interesante. ¿Alguna experiencia que te gustaría contar? Sí, a mí sí, además es una que de la cual me enteré recientemente, ¿no? Es la historia de la vida laboral de mi madre. Mi madre nació en un pueblito pequeñito de unos 200, 300 habitantes de Segovia y decidió con 18 o 20 años moverse a Madrid, ¿no? Porque no quería la vida, estoy hablando de los años 60, del 65, 66, ¿no? Ella, la vida que le esperaba en el pueblo como mujer de alguien que se dedicara a la labranza o que se dedicara a la ganadería, no era lo que ella esperaba, ¿no? Ella tenía unas expectativas bastante más amplias. Entonces se vino a Madrid, se formó en lo que se podía trabajar en ese momento como mujer, es así de triste, pero estamos hablando de esa época, mecanógrafa. Estuvo trabajando mecanografía, con taquigrafía, adquirió cierto conocimiento y se fue moviendo en torno a distintas empresas. La verdad es que a mí una de las cualidades que me fascina de mi madre y que además me encanta porque veo en mi hija, desgraciadamente no estoy, yo he quedado más mi hermana, es la capacidad de buscarse la vida, ¿no? Esa visión resolutiva de me da igual lo que haya delante de mí, yo voy a conseguirlo, ¿no? Entonces, ella consiguió ir prosperando en los años que estuvo aquí hasta llegar a ser la secretaria española, porque tenía una secretaria también inglesa, de habla inglesa, secretaria de habla española, de habla no inglesa, del embajador de Estados Unidos en España, ¿no? Y ya tenía ese puesto, era un puesto, dentro de lo que es un secretariado, pero era de bastante responsabilidad y estaba contenta con ese puesto de trabajo y allí estuvo bastantes años, ¿no? Y estaba bien reconocida. Entonces, en medio, pues se cruzó el que luego sería mi padre, empezó el noviazgo con él y cuando decidieron casarse, ella tuvo que renunciar a su trabajo. Y a mí eso me dejó impactada, yo eso no lo sabía que había pasado así. Yo pensaba que había sido algo voluntario, que tampoco me entra dentro de la cabeza, pero pensaba inicialmente que había sido algo voluntario, que había dejado de trabajar para formar una familia, pero no, es que era requisito del trabajo
que estuviera soltera. No podía estar ahí una mujer casada. Impresionante. Es impresionante, ¿no? Entonces, en ese entorno, ¿no? Mi madre dejó de trabajar, nos crió a nosotras y enseguida volvió a la vida laboral, ¿no? En cuanto tuvimos 10, 11 años ya empezamos a ser más autónomas y empezamos a ir al colegio solas y no necesitábamos tanta atención, ella volvió otra vez a trabajar, ¿no? Entonces yo aquí lo agradezco, si bien mi familia es tradicional, con la edad que tengo, os podéis imaginar, o sea, toda la época esta es finales de la dictadura, yo nací ya en el 76 y a partir de entonces pues yo he tenido una crianza tradicional, pero aún así somos 2 hermanas y sí que es verdad que lo que yo he vivido es que mis padres han dejado todo para que nosotras, primero, no pensáramos que éramos menos que un hombre, que eso es lo que más agradezco, ¿no? Porque muchas veces no es tanto las oportunidades que tengas, sino que también lo que tenemos nosotros ahí en la cabeza, lo que nos hacen pensar de pequeños, como criamos a nuestros hijos, siendo distintos. No, somos todos iguales, no podemos crear esa distinción de entrada porque entonces tenemos unos prejuicios que no son los del entorno, son los nuestros, ¿no? Entonces yo ahí lo agradezco mucho. Las 2 estudiamos ingeniería, mi hermana es directiva en Telefónica, yo he tenido la suerte de formar parte del comité de dirección de mi empresa, soy la única mujer, es verdad, o sea, eso es la experiencia, es así, pero por lo menos ya poco a poco yo creo que vamos avanzando, o sea, desde la experiencia de mi madre de los años 75, más o menos, de 75 hasta ahora, creo que sí que se ha avanzado bastante. Lo que pasa es que comentabas, Raquel, también que cuándo se va a tener la igualdad, qué previsión hay para el 2100 y pico, que no lo veremos ninguna vez. Es abrumador, pero bueno, yo creo que sí que estamos por el camino y que tenemos mucho nosotras también que aprender, ¿eh? Y a la hora de educar a nuestros hijos, también inculcarles eso directamente, porque no podemos permitir que nuestras hijas piensen que son menos o que hay algo que no pueden hacer. Eso es lo que... Y nuestros hijos, que piensen también un poco educarles en la igualdad. Es muy importante educar a las hijas, pero a nuestros los hijos igual. A los chicos. Yo creo que es más importante a los chicos que a las chicas. Las chicas lo tienen claro porque lo han vivido, las chicas lo tienen muy claro porque lo han vivido, pero los chicos no lo ven tan claramente, se les tiene que explicar mejor. Creo, ¿eh? Bueno, todos, pero yo tengo 2 hijos y yo me doy cuenta, que con mis sobrinas no hay que explicar tanto y a ellos le tenemos que hacer valer y explicar con más detalle. Quizás era un tema personal mío, pero a mí me está pasando con mi grupo familiar que a los niños se lo estamos explicando con mayor tranquilidad, mayor detalle y a las niñas pues lo han absorbido, creo, que de una manera más natural y más rápida. Totalmente de acuerdo. Está claro. Muy bien. Y Jordana, a mí me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo ves que esto afecta, comentando un poco comentaba Carmen, de su madre, ella, su hija, el tema generacional, ¿no? ¿Cómo ven esta situación? ¿O cómo piensas tú que ven los millennials o la generación Z, ¿no? que se está incorporando ahora mismo? ¿Cómo crees que lo ven este tema? Pues mira, primero que nada decir que sí, que desgraciadamente la desigualdad no forma parte del pasado, que es algo que seguimos y por lo que seguimos luchando, pero también tenemos que aceptar y aplaudir todo lo que se ha logrado, como decía Carmen, ¿no? Entonces, es precisamente aquí donde creo interesante que debemos recalcar estas diferencias generacionales para afrontar esta situación. Entonces, encontramos, por ejemplo, a nuestras abuelas, que no tenían opción y solo podían quedarse en casa. Y luego tenemos a nuestras madres, que fueron quienes salieron a luchar, o sea, ellas fueron las guerreras que salieron a trabajar. Muchas de ellas terminaron divorciadas, madres, padres a la vez. Es un cambio generacional ahí muy, muy fuerte. Y luego viene nuestra generación, en donde ya somos mujeres con libertad, hemos tenido la posibilidad de estudiar hasta donde se nos fue posible estudiar, algunas masters, lo que sea. Hemos tenido la libertad y la posibilidad de trabajar en el momento en que quisimos, en donde nosotros quisimos y con las posibilidades de crecimiento determinadas, ¿no? O sea, tenemos una libertad por primera vez de decidir quiénes queremos ser y hasta dónde queremos llegar. Seguimos buscando esa igualdad de la que tanto se habla, pero ahora nos enfrentamos a esta toma de decisiones sobre qué queremos ser. Entonces, a mí por ejemplo, yo quiero aquí voltear un poco la cosa y decir, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado a una mujer que te dice,
bueno, es que la verdad a mí lo que me gusta es quedarme en casa y tener mis hijos y prepararles la sopa todos los días. Y las propias mujeres ahí vamos, lo que tenemos que aportar y aceptar es la libertad que tenemos ahora. Podemos ser quien quiera ser. Te puedes quedar en tu casa, puedes trabajar medio tiempo, puedes trabajar full time, puedes decidir no tener hijos, puedes tenerlos, puedes decidir cómo educar a tus hijos. Todos esos son valores que tenemos ahora, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me parece interesante ver cómo hemos crecido, mis amigas y yo, y al principio cuando estabas en la carrera decías, yo quiero ser CEO, y yo de directiva para arriba, y de repente muchas tuvimos hijos y te ves ante esta reflexión de, bueno, pues tal vez no CEO, ¿no? Empieza a tener valor otro tipo de cosas personales como son los hijos o el marido, o no, o puedes decir, yo mi carrera hasta el final. Y ahora nos enfrentamos también a nuevas generaciones que son totalmente distintas. La generación Z, por ejemplo, pues ellos no quieren comprometerse a nada, ni a una empresa, ni a una relación, no sé yo si quieren tener hijos o no. Y la desigualdad laboral empieza a se difumina un poco porque ellos son los creadores de sus propios roles, de sus propios proyectos, hacen startups, hacen empresas. Entonces, empieza esta nueva temática ante la desigualdad. Es igual, es diferente, se toma y se observa de diferente forma en cada una de las generaciones, ¿no? Entonces es importante analizar, me parece muy interesante ver cómo cada generación va adoptando una posición ante este tema. Efectivamente, si me permites un apunte con respecto a lo que dice Jordana, creo que en este momento, en este preciso momento, efectivamente las mujeres estamos súper preparadas, vamos a la universidad en un porcentaje mayor, estudiamos, tenemos esa libertad, nadie cuestiona, ni nadie ve raro que una mujer quiera trabajar, ni que vaya a la universidad, ni que ascienda, no se ve raro. Sin embargo, pienso que somos una generación de supermujeres. En este momento somos una generación de supermujeres y de superpersonas, porque todavía abarcamos demasiado. Entonces, pienso que todavía nos queda un poco, no sé si llamarlo desigualdad o no sé si es un tema cultural, pero pienso que todavía hacemos demasiado. O sea, pienso que estamos todavía demasiado en modo multifuncional y que debemos relajarnos un poco y delegar más. Creo que es nuestra culpa, creo que es nuestra culpa por querer abarcar demasiado. Creo que todavía en este momento abarcamos demasiado y que deberíamos saber delegar, tener más confianza en las personas que tenemos al lado y bueno, eso simplemente era una reflexión. Muy bien, muchas gracias. Quitarnos la presión, quitarnos la responsabilidad. Es que llevamos una mochila encima que cuando la mochila peta, al final no podemos ser todo lo que queremos ser porque hemos llegado al punto extremis, ¿no? Entonces, y el equilibrio de no llegar a ese vaso ya lleno que se va a salir, este punto de saber cuándo tienes que parar, nos cuesta y creo que es un tema educacional, ¿eh? Nos tenemos Pero que es culpa formar. nuestra. Depende de nosotros. Nos tenemos que entrenar personalmente, entrenar en estrategias para poder abordar ese día a día con mayor naturalidad y menos presión y menos peso. Y al final eso también creo que se puede aprender, como todo en la vida, creo que eso también se puede aprender. Deberíamos de tener más cursos que hablen sobre cómo quitarte la mochila, cómo ir más ligera por la vida. Sí. Estaba pensando lo mismo, digo, yo creo que deberíamos el próximo un chat de mentoring o algo que nos ayude. Hagamos ese curso, que nos vendría muy bien a todas. Sí.
Sí, muy bien. Vamos a hablar un poquito de diferencias. Eva, ¿qué diferencias piensas que hay a la hora de liderar? O si las hay o no las hay, no, o sea, un poco por tu experiencia sobre todo, porque yo creo que al final este tipo de cosas están muy basadas en la experiencia que tenemos, ¿no? A lo largo de los años trabajando con hombres y con mujeres, ¿no? ¿Qué diferencias hay a la hora de liderar? ¿Cómo lo ves? Sí, hay diferencias. O sea, yo creo desde mi punto de vista, y yo también una parte importante de mi carrera profesional la desempeñé en un sector muy mayoritariamente copado por hombres, todo lo que es la construcción civil. Ya llegamos a ser la única mujer en el entorno. Entonces, yo creo que la diferencia principal es que los hombres tienen un estilo de liderazgo que es como muy ejecutivo, muy técnico, muy orientado al resultado, mucho más competitivo que las mujeres. Y las mujeres, sin embargo, tenemos una componente, no sé cómo llamarla, quizá como más emocional, algo que es más innato en nosotras y lo tenemos como más desarrollado también. Siempre se ha dicho que tradicionalmente lo que son las habilidades blandas eran una característica fundamental de las mujeres, ¿no? Pues la creatividad, la capacidad de comunicación, el trabajo en equipo, la resiliencia también. Entonces, las mujeres son como, bueno, trabajan de una forma más democrática, más participativa, más que los hombres, quizá. Entonces, pensando, ¿es positivo ese tipo de habilidades que tiene la mujer en un liderazgo de hoy en día? Yo creo que sí, porque precisamente ese tipo de habilidades que se presumen más innatas que las mujeres, las demandan hoy en día las empresas para sus líderes, sus mandos intermedios, sus puestos directivos. De hecho, la mayoría de las empresas tienen cursos de liderazgo para ejecutivos en los que les enseñan pues, nuevos elementos a la hora de coordinar a sus equipos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que tenía una profesora de historia que decía que los grandes líderes de la historia habían conseguido mover masas no con un discurso basado en números, en estadísticas, sino con un discurso basado en lo emocional. Nos podemos poner por un extremo a Gandhi o a Martin Luther King y en el otro a Hitler, ¿no? O sea, el odio y la supremacía de la raza son totalmente emocionales. Entonces, ¿la mujer con ese tipo de características puede ser un líder? Claro que sí. Pero tampoco podemos perder de vista que las empresas están para lo que están, es decir, están para ganar dinero. Por muy empática que seas, mucha capacidad de trabajar en equipo, mucha capacidad de unir a los miembros de tu equipo, si no te orientas al resultado, si no eres ejecutiva y resolutiva al final, no sirves a la empresa. ¿Qué es lo bueno? Llegar a un mix de todo eso, es decir, poder tener esas habilidades innatas desarrolladas y obviamente de ir orientada al resultado y de darle buenos resultados a tu empresa, ¿no? Yo creo que la vía, ¿no? Yo creo que el objetivo final es el que es, ¿no? Pero yo creo que la forma de conseguirlo es diferente, ¿no? Es lo que yo creo que marca probablemente la diferencia. No, esto es totalmente cierto. Muy bien. A mí me gustaría hablar un poquito de la brecha salarial, ¿no? No sé la opinión que tenemos, pero bueno, hay números, ¿no? Buscando datos, vemos que el salario medio anual de las mujeres es un 12,2% más bajo que el de los hombres. Esto es una realidad. ¿Por qué ellos ganan más que ellas? Hay explicaciones. Si nos basamos en esto, ¿no? Y en la historia, como comentaba Carmen, dice que las mujeres tardarán 170 años en acabar con la brecha salarial con respecto a hombres. Es decir, hasta el año 2186 no lo conseguiremos, según se desprende del informe global de brecha de género del 2018 del Foro Económico Mundial, ¿no? A ver, esto es lo que hay, son números, es lo que nos dicen, pero Soledad, ¿cómo ves tú esto? ¿Por qué se puede producir esta situación? ¿Por qué hay una diferencia tan grande? Bueno, yo entiendo que hay una parte cultural, hay una parte generacional. Yo estoy con Jordana, que sí, hay una etapa donde ha pasado todo esto y bueno, nosotros también somos como, quizá yo pienso que nuestra generación es la que está conectando dos mundos súper desconectados. Y sí que es necesario que nosotros seamos parte de la solución y del cambio. ¿Vale? ¿Que llegaremos al 2000, tropecientos mil y ahí no habrá brecha salarial? No me lo creo. Creo que a lo mejor no habrá brecha salarial, pero habrán otras cosas. Y la diferencia siempre estará. Yo creo que liderar en femenino también significa hacer equipo. Y hablaba antes, Eva, de
de un futuro y de un presente que estamos viviendo, donde la mujer tiene una serie de cualidades que son muy requeridas, ¿no? Pero es que el hombre también, porque uno está más enfocado a objetivos y otra es mucho más humana. Pero yo pienso que en esta situación de pandemia, en este momento buca total, volátil, incierto, con muchísimos cambios continuos, el hecho de ser gente muy proactiva, muy dinámica, muy flexible, muy colaborativa, muy humana, va a darnos la oportunidad de desarrollarnos muchísimo más. Entonces, puede que haya existido mucha brecha salarial, pero es verdad que tampoco estábamos liderando proyectos, tampoco nosotras estábamos siendo visibles, tampoco nosotras estábamos dando visibilidad a un hecho que estaba, porque nuestras madres no lo hablaban, nosotras somos las que estamos diciendo, oye, hay un 12% menos de sueldo de una mujer con respecto a un hombre. Es ahora la herramienta de la comunicación la que está abanderando este proceso de cambio. Por tanto, yo no quiero pensar que llegaremos a estar tan lejos de conseguir una igualdad en temas de sueldo. Yo creo en que hay unos trabajos, hay un liderazgo, hay un empoderamiento, hay una capacidad para abordarlos y conseguiremos igualarlo. Pero también, ¿desde qué otras perspectivas? Desde la educación, desde el envío de currículums anónimos. Hay muchas cosas que se están ya haciendo en las empresas y que están dando la oportunidad para que esto cambie. Y quiero deciros que, por ejemplo, yo que soy muy activa en el mundo de la empresa familiar, de las asociaciones de la empresa familiar en España, no os podéis imaginar, hay casi más mujeres en proyectos empresariales familiares liderando que hombres. Hay un 50-50 o un 40-39, o sea, es una barbaridad cómo esta generación de mujeres, la nuestra, está generando y liderando esos proyectos familiares. ¿Por qué? Porque es la familia, porque el padre se ha dado cuenta que la hija tiene las capacidades para poderlo desarrollar y la hija se ha hecho de valer. Entonces, se pueden romper los esquemas y estamos en el camino. Por tanto, si está pasando en la empresa familiar, que es verdad que son pequeñas y medianas empresas, ¿por qué no va a pasar en las grandes corporaciones? Pero en la empresa familiar como que pasa más porque es todo más, digamos, es todo más familiar, es más comunicativo, se visualiza más desde hace tiempo quién está y quién no está. Y yo sí que noto un cambio de hace 10 años a ahora con respecto al liderazgo en femenino en empresas familiares, que es lo que yo conozco más. Estoy segura que eso va a cambiar respecto al resto. Pero sí que tenemos que poner los medios a nivel legal, a nivel educación, cultural, los currículums anónimos, pero en este momento de BUCA, el equipo, la co-creación o el co-liderazgo de femenino y masculino, es que es básico, porque al final, si no, las empresas van a morir. Es que nuestras empresas van a morir. Tenemos que buscar los recursos o las ideas o el liderazgo que haga que sobrevivan. Y no podemos prescindir del liderazgo femenino. Es que es imposible y para eso hay que bien pagarlo, claro que sí. Es un poco lo que yo pienso, ¿eh? Sí, no, totalmente de acuerdo. A mí me gustaría, Marta, que tú que has estado liderando el plan de igualdad en tu antigua compañía, que nos contaras un poquito, bueno, en qué consiste, cómo lo ves, si realmente estos planes de igualdad en las empresas ayudan o son simplemente para cubrir expediente. No sé, cuéntanos un poquito, tu experiencia sobre todo. Bueno, como sabéis, los planes de igualdad son obligatorios desde que salió la Ley de Igualdad en el año 2007. Antes eran obligatorios para las empresas de más de 250 empleados, ahora para las de más de 150 lo han bajado, con lo cual para mí es una buena noticia. Ahora bien, como tú bien dices, podemos tener dos tipos de planes de igualdad, el que sirve para algo y el que ponemos en el cajón para cubrir el expediente y para que cuando venga la inspección de trabajo pues vea que lo tenemos. Me voy a poner en el lado positivo, me voy a poner en el lado positivo de un buen plan de igualdad donde realmente se aborden acciones que disminuyen estas diferencias que vemos que están en las empresas, ¿no? Entonces, lo primero es tener un buen diagnóstico, pero cuando hablo de un buen diagnóstico, hablo de un buen análisis de la plantilla que nos haga ver dónde están los hombres, dónde están las mujeres, por qué están aquí, buscar las explicaciones, por qué los hombres cobran más que las mujeres. Y ahí se van a hacer muchos hallazgos. Estábamos hablando antes de brecha salarial
Bueno, en mi empresa se vio que realmente la brecha salarial se producía no porque hubiera sueldos para hombres y para mujeres, sino porque los hombres habían accedido a los puestos directivos antes que ellas. Con lo cual, pues esos salarios habían ido arrastrando a lo largo de la historia y con lo cual era un tema histórico, no es un tema de que se les esté pagando menos o se les esté pagando más. También hay que ver cuál es la población de la plantilla y ver los gaps. Voy a dar algunos tips y algunos ejemplos. Si estamos viendo que una plantilla, por ejemplo, está compuesta de un 30% de hombres y un 70% al revés, un 30% de mujeres y un 70% de hombres, vamos a ver qué es lo que pasa. A lo mejor es que hay un sector de la plantilla, como nos ocurría a nosotros, que era totalmente masculino porque eran los técnicos que salen a arreglar las máquinas a la calle. Es que no hay chicas, o sea, es que no hay chicas demandando ese trabajo. En industria pasa lo mismo. Claro, tampoco estamos buscando... En fabricación... Claro, no estamos buscando la paridad ni que el 50% sea mejor o el 50% peor. Simplemente lo que estamos buscando es entenderlo, entender qué es lo que está ocurriendo en nuestra empresa, ver los datos, ver en nuestra empresa, por ejemplo, en Xerox, pues el comité de dirección era paritario. Pero ¿qué es lo que ocurría? Pues que luego hay que buscar los sustitutos, o sea, tenemos que tener un buen plan de sucesión para que en el caso de que un director se vaya o que pues tener una terna de personas que lo puedan sustituir en el futuro e ir incluyendo a esas mujeres. Tener identificadas a las high potential, a las que tienen alto potencial, prepararlas, hablar con ellas y sobre todo no subestimar, porque lo que ocurre a veces es que ni siquiera se les toma en cuenta, porque desafortunadamente años atrás, yo creo que cada vez está ocurriendo menos, pero eran las mujeres las que cogían las reducciones de jornada para cuidar a hijos y a mayores y por tanto cuando había un puesto de dirección ni siquiera se les preguntaba si querían acceder a ese puesto, teniendo a lo mejor las capacidades, la preparación, los estudios, todas las condiciones necesarias para cubrir ese puesto de dirección, pero a lo mejor ni siquiera se le preguntaba. Entonces, acciones de ese tipo tienen que estar en el plan estratégico de la empresa. Las empresas tienen que, desde ya, utilizar esos planes para poner acciones que sirvan de verdad, interpretar esos datos, interpretar esa foto global de la empresa, que es muy interesante y habla por sí misma, y desde luego incorporar la diversidad al plan estratégico de la empresa. Y de esa manera, de verdad, si todas las empresas lo hicieran de verdad, seguro que obteníamos resultados. Y no simplemente tenerlo en el cajón, como hablaba Raquel, que desgraciadamente seguro que ocurre en muchos lados y es una pena porque es una herramienta realmente buena. Pero y también al revés, hay empresas donde hay más mujeres que hombres, porque es una empresa que se dedica al tapizado, porque hay una parte muy de creatividad y bueno, es que al final también esas empresas tienen que hacer el esfuerzo por equilibrar y por visualizar qué es lo que está pasando. Y si la conclusión es que hay menos motivación de que los hombres vayan a trabajar a esa empresa, pues es algo que desde el principio tenemos que saber. Y pero es un tema cultural. Claro. O sea, son los chicos, los que estudian electrónica, los que estudian industria, todo tipo de carreras y son las mujeres las que estudian enfermería, tal. Pero es un tema de preferencias, o sea, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, no es bueno ni malo. O sea, no. O sea, tampoco les vamos a obligar a ellas a estudiar electricidad. Perdona, Marta, aquí yo no sé si son tanto preferencias o lo que nos inculcan. También. Porque puede ser, educación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no sé si yo de tener un hermano hubiera tenido un hermano, yo sería lo que soy ahora mismo. Es que no lo sé. Sí. Porque es complicado, sobre todo en la época en la que me crié yo. Yo ahora mismo intento criar a los niños exactamente igual. Tengo un niño y una niña. Sí. El niño nació primero. Todos los juguetes eran neutros. No tenían ni de niño ni de niña, eran neutros. La niña llegó a la guardería y volvió pidiendo una muñeca. O sea, es algo brutal. Sí. Algo escandaloso, en mi opinión, que ni siquiera queriendo educarlos en la igualdad al final puedas. Y eso hace que ellos piensen que las niñas pues, son mejores cuidadoras. Total. El tema ambiental es definitivo. Yo creo que ya no es lo que hagas en casa, sino el tema ambiental. No sé
quién comentaba el otro día que cuando iban a comprar los juguetes en Navidades, tú entras en cualquier gran almacén de juguetes y ya sabes perfectamente por el color cuál es el pasillo de las niñas y cuál es el pasillo de los niños. O sea, sin... Y en la universidad... percepciones, ¿no? Y en la universidad, en el instituto, cuando vas a hablar con los estudiantes, yo siempre pregunto, ¿no? ¿Qué vais a estudiar? Y siempre pregunto, cualquiera de las carreras STEM y chicos, y alguna chica. Y está la chica que se levanta, pues que me encanta la electrónica, me encanta desde que soy pequeña, pero no tienes que dar ninguna justificación. Imagínate, yo el mundo de la robótica me encanta desde que era pequeña, tal. Y yo digo, ¿pero por qué lo justificas? Dice, porque es que creo que soy la única de mi clase que voy a abordar estas carreras. El tema ambiental, seguro, y los padres y el entorno creo que hacemos o bien o mal. Perdona Raquel, volviendo al tema del plan de igualdad, realmente mi recomendación es hacer un buen diagnóstico, saber qué es lo que está ocurriendo y poner las acciones necesarias. Y solamente ya lo último que cuento, un pequeño ejemplo es si la composición de la compañía es este ejemplo que he puesto yo antes, un 30-70, por ejemplo, cuando hacemos formación, garantizar que la población en la formación es un 30-70 como mínimo. Es decir, que no nos encontremos con que estamos haciendo, sino que las formaciones sean una representación de realmente lo que tenemos en la compañía. En la empresa, sí. Entonces hay que hacer una labor de vigilancia muy importante. Por eso digo que poner la diversidad en la estrategia de la compañía y hablar de diversidad en los comités de dirección es algo que de verdad debería hacerse. Sí, sí. Vale. Si os parece, para ir acabando, que nos quedan ya unos minutillos, a mí me gustaría que cada una comentara, hacía una autocrítica, qué es lo que debemos hacer nosotras mejorar, ¿no? Para que esta situación mejore y qué es, bueno, cómo podrían ayudarnos los hombres, ¿no? Yo creo que rápidamente, en 10 segundos, cada una que lo comente. Carmen, empiezo por ti, que te veo ahí la primera. Sí, vale, perfecto. No, yo creo, a ver, a mí me gusta mucho un libro que es el que nos mueve a nivel cultural en la empresa, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y ahí el primer hábito es la actitud proactiva, la actitud responsable, el poner en valor lo que podemos hacer cada uno para resolver cada situación. Entonces yo creo que eso es lo primero, ¿no? Tanto desde el punto de vista femenino como del masculino. Tenemos un filtro con el que estamos viendo las profesiones, con el que estamos viendo los salarios, estamos viendo todo, tanto los hombres como las propias mujeres, ¿eh? Yo creo que aquí hay que hacer autocrítica. Entonces lo primero es quitar ese filtro, quitar eso, dejar de pensar en hombres, mujeres, pensar en personas, en trabajadores, en profesionales. Y yo creo que ese es el primer punto. Y va desde lo que he comentado, desde la educación hasta luego la propia vida laboral. Si lográramos hacer eso, como ha comentado muy bien Soledad, toda la parte de anonimizar los currículos, ¿por qué contratamos hombres o por qué contratamos mujeres? Vamos a contratar profesionales, vamos a ver los currículos, vamos a analizarlos, vamos a revisarlos. Esa es mi parte, ¿no? Es el ser proactivo, el poner lo que está en nuestra mano, analizar todo y quitar los filtros. Gracias. Marta. Bueno, yo ya he hecho un poco de autocrítica antes, ¿eh? Creo que nos falta absolutamente capacidad de delegación en las personas que delegamos a lo mejor en la empresa, a nuestros equipos, y no sabemos delegar en casa. Y pienso que necesitamos hacerlo, porque creo que en este momento, y sobre todo, como decía antes, en la generación nuestra, tenemos que descargarnos un poco porque seguimos culturalmente con mucho peso sobre las espaldas. Entonces, pienso que tenemos que hacer eso. Y ellos, pues nos tienen que ayudar a hacerlo, de verdad. No pueden vivir pensando y reconociendo, porque ellos lo reconocen, o sea, que está muy bien. Pero de verdad que la corresponsabilidad pienso que se tiene que incrementar y es un trabajo mutuo. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Gracias. Eva.
Estoy totalmente de acuerdo con Marta. Sí es verdad que pienso que una parte muy importante tiene que nacer de nosotras, es decir, nosotras mismas no nos podemos poner barreras o metas por el hecho de ser una mujer. Pues si yo quiero hacer una carrera X o quiero dedicarme a lo que sea o quiero conducir camiones, que a lo mejor no es muy de mujeres hoy en día, pues no pasa nada. Si yo quiero, lo puedo hacer, pero es que eso hay que inculcarlo desde pequeñitos a los niños y a las niñas. Y en relación a lo que hablábamos antes de que una mayor parte de los chicos hacen carreras técnicas y las chicas a lo mejor no se decantan por eso, que tampoco pasa nada, que al final cuando vas a estudiar una carrera tiene que ser algo que te guste y que te llene. Y personalmente, pues desde que nacemos, o sea, cuando ves a los niños pequeñitos, antes lo hablábamos, las niñas, pues la mayoría, no todas, pero se tiran a las muñecas y al mundo rosa, y los niños pues cogen un balón, un camión y se tiran y se destrozan entre ellos y se pegan, ¿no? Somos diferentes y ya está, y tampoco pasa nada, y porque haya más hombres que estudien ingeniería o mujeres que no pasa nada. Es decir, lo importante es que lo que se proponga una mujer, que si quiere conseguirlo, que nadie le ponga, que vaya a poner una barrera o una meta o un obstáculo por el mero hecho de ser una mujer. Ya está, yo creo que nosotras mismas somos las que tenemos que creer que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Luego la vida te irá llevando por un sitio o por otro, pero ser positiva y decir yo puedo, y si quiero yo puedo conseguirlo. ¿Qué pueden hacer los hombres por nosotros? Pues sinceramente no lo sé. Para mí el futuro y el que las generaciones futuras vayan viendo a las mujeres exactamente igual que a los hombres parte de la educación. Es algo totalmente cultural. Entonces, pues bueno, pues yo creo que desde pequeñitos sí que nosotros, que estamos en una generación en la que las mujeres ya están en el mercado laboral y están, pues bueno, ya comenzando a estar en puestos directivos, pues desde pequeños inculcarles, los hombres y las mujeres pueden conseguirlo igual, independientemente de ser una cosa o de tener un género u otro. Entonces creo que sí que pasa por la educación, por los que tenemos hijos pequeños, pues ir educándolos en ese camino. Muy bien. Jordana. Bueno, yo creo que debemos de dejar de pensar que el otro es el enemigo. Debemos de dejar de llevar la espada desenvainada todo el tiempo y brillar por nosotras mismas. Hace poco escuché a Evan Marc Katz en una entrevista. Marc es uno de los mejores coaches personales para las mujeres fuertes y exitosas, y es autor del libro Why Are You So Single? Entonces, en esta entrevista se hablaba de por qué las mujeres exitosas no tienen suerte en el amor. Y este hombre explicó algo sumamente interesante, que creo que es justo lo que nos está pasando en la actualidad. Entonces él explicaba que para demostrar que eres una smart, strong and successful woman, como él define a estas mujeres, no significa que tengas que renunciar al otro lado, ¿no? A ser una mujer positiva, atenta, amorosa, cálida. No tienes por qué renunciar a una cosa por ser la otra. Estas mujeres directivas que generalmente se retratan en las empresas, que las consideran unas tal, no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar ese equilibrio entre, o sea, podemos ser todo en el debido equilibrio. Definitivamente concuerdo con todas vosotras. Tenemos que sentirnos merecedoras de nuestros logros, seguras de nuestras capacidades, no por ser hombres o mujeres, sino por simplemente ser valoradas por nosotras mismas. Y creo totalmente que la solución viene desde casa, desde cómo educamos a los niños y las niñas, hasta cómo nos relacionamos con nuestros maridos, que al final somos el ejemplo de los niños, ¿no? Porque a veces los tratamos como si fueran nuestros hijos. Entonces, el punto de la casa creo que es fundamental para lo que viene más adelante. Soledad. Yo estoy totalmente de acuerdo, hay que hacer equipo, entre nosotras también tenemos que brillar todas, no porque tú brilles más, la otra se va a quedar por detrás, para nada, que bueno, ¿no? Que las mujeres avancen y que los hombres también. El tema de hacer equipo es necesario, el quitarnos la mochila todavía más, y yo terminaría hablando de la importancia de hacerlo visible, de comunicarlo. Tenemos una herramienta espectacular que es la comunicación, que es el darle visibilidad a esos proyectos, a esas carreras, a esas profesiones de hombres y de mujeres. Cuanto más visibles seamos,
más naturalizado se encuentra el mundo o el proyecto empresarial y profesional. Por tanto, la comunicación es la arma que tenemos que utilizar para educar en casa, para que el entorno sea proactivo y brillar todas y todos, cada uno desde su perspectiva. Y me parece que somos parte de la solución total. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos hablado un poco de todo, ¿eh? Hemos hablado de ciudades, hemos hablado de talento, hemos hablado cómo nos afecta, nos puede afectar esta situación de confinamiento, de teletrabajo que hemos tenido. Hemos hablado del plan de igualdad, del tema de brecha salarial, ¿no? De qué podemos hacer. Yo creo que, bueno, hemos abordado muchos temas. Seguro que nos quedan otros muchos por abordar, pero yo creo que ha sido un buen comienzo de foro. Yo no sé si hay alguna pregunta, estaba mirando el chat. Sí, yo estaba viendo a Lorenzo, me gustaría contestarle, porque dice, Sí. 7 de cada 10 actividades que se llevan a cabo en la oficina las hacemos sí. en grupos. Creo que seguirá siendo muy importante poner en valor la oficina, esos espacios comunes. O sea, por supuesto, el espacio de la oficina tiene que ofrecer una experiencia única que te permita ir a conectar con el conocimiento, con la diversidad, con la parte más humana, y va a ser una herramienta más que va a complementar la parte de digital, ¿no? Pero no nos olvidemos otra vez que somos seres humanos, que necesitamos de las relaciones humanas para avanzar, para mejorar, y que eso va a ser estratégico para captar, fidelizar talento, para sentirnos más motivados, comprometidos, y por supuesto no es o blanco o negro, hay infinidad de grises, y creo que nuestra era es justo esa, el híbrido. Está claro. Yo me quedo con el café virtual, ¿eh? Me ha gustado y yo creo que eso de momento hay que mantenerlo. Luis nos hablaba de la marca personal. Bueno, obviamente lo importante no es eres hombre o mujer, es bueno, tu marca, ¿no? Pero es cierto que, bueno, pues que hay que ser realistas con la situación actual y hay que poner medidas para intentar paliarlas. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más, si alguien se anima, si no, pues por nuestro lado daríamos... ¿Alguien del foro que quiera preguntar? Bueno. Creo que no, ¿eh? Están todos muy callados. Pues bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Repetiremos la sesión porque desde luego ha sido muy interesante y muy positiva. Nos gustaría que fuera presencial la próxima vez, pero bueno, si no lo volveremos a hacer vía online, que también es muy interesante. ¿De acuerdo? Saldrá, como comenté al principio, hemos grabado la sesión y la pondremos en el newsletter de la semana que viene. Fenomenal. Muchísimas gracias. Nos vemos en Muchísimas la gracias. próxima sesión. Gracias Muchas a todos. gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Venga, que vaya bien. Gracias. Gracias. Adiós.